Perfecto, a ver, vamos, vamos señores, entonces estamos ingresando ya a la semana, semana 11, ¿sí? Tengo por acá el límite de funciones exponenciales y logarítmicos, funciones continuas y discontinuas, ¿no? Entonces, este es, digamos, el último tema ¿no? De la unidad 3, ¿sí? Y a la próxima semana vamos a ver, derivadas, ¿no? Entonces, el día de mañana también para si recordás hay un control, entonces por favor lo que vamos a hacer por aquí tal vez va a estar relacionado con el control, no sé, algunos ejemplos por ahí, pero obviamente explicando por acá funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Vamos a calcular funciones de ellos, ¿no? Y también continuidad. Bien, a ver, entonces, obviamente al finalizar la sesión queremos que usted calcule el límite de funciones exponenciales y logarítmicas y además tal vez que sepa determinar ¿no? Cuándo una función es continua o discontinua, ¿sí? Y algunas propiedades. Bien, comenzamos entonces por aquí con funciones exponenciales y logarítmicos, ¿no? Eh, de acuerdo aquí a las imágenes, mire, ve, de acuerdo aquí a la gráfica que tengo, ve, ¿no? Nosotros podemos ver por aquí algunos límites, ¿sí? Mire, ve, recordar que la gráfica de una función exponencial era de dos maneras, era creciente de izquierda a derecha o decreciente de izquierda a derecha, ve, ¿sí? Era creciente cuando obviamente el a era mayor que 1, ¿sí? Y era decreciente cuando el a estaba entre 0 y 1. Entonces de ahí puedo yo observar, por ejemplo, que si el A es mayor que 1, por ejemplo, mire, ve, si el A es mayor que 1, entonces cuando X se va a infinito, ve, esta función va a crecer, ¿no? A más infinito. Entonces tendría, por ejemplo, por aquí este límite, ¿no? Que lo voy a escribir por acá, ¿sí? O sea que cuando X tiene, por ejemplo, por aquí, ve a más infinito, entonces esta función por aquí, mire, ve, ¿no? El f de X obviamente va a tender hacia más infinito. Entonces voy a tener que escribir el límite, cuando x se va aquí, vea más infinito, de esta función de a a la x, esto es más infinito. Pero en cambio, si el x tiende a menos infinito, mire, ve, cuando el x tendría por aquí, vea menos infinito, ve, esta función tendería, ve, se estaría pegando aquí a un punto, ve. ¿A qué punto? Al eje x. ¿Y cuánto vale y en el eje x? Entonces tendría por acá, ve, límite, cuando x tiende a menos infinito, por acá ve de a a la x, esto es 0, ¿sí? Pero siempre y cuando ve el a sea mayor que 1. De igual forma, tendría por acá ve para el lado izquierdo, si el a está entre 0 y 1, ve. Si el a está entre 0 y 1, también podría decir que el límite, ve, cuando x tiende a más infinito por acá, ve, estaría pegando el eje x, o sea, el límite de este acá sería 0, ¿sí? Y cuando el x está por acá tendiendo a menos infinito, ¿ve? Entonces sería muy grande. Entonces tendría por acá, ¿ve? El límite de a la x, cuando x tiende, por ejemplo, por aquí a menos infinito, y esto sería más infinito, ¿sí? Pero eso es cuando el a está entre 0 y 1, ¿no? Y es lo que tenemos por acá. Bien, entonces, comenzamos con esas observaciones por ahí. Y ahora sí, mire, ve, vamos a ver algunas cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ve? Entonces, mire, ve, nuestro principal teorema, nuestra principal propiedad es esta, ve. Que si f de x es 1 más 1 entre x elevado a la x, mire, ve, ¿sí? De esa función, ve. Entonces, el límite de esa función cuando x va a más infinito, cuando x va a menos infinito, vale e. Entonces, ojo con esto de aquí, ¿sí? Entonces, mire, tengo b1 más 1 sobre x elevado a la x, ¿sí? Y esto es e, ¿ya? De aquí, ve, de esta expresión se puede derivar, ¿no? O bueno, de esa propiedad se puede derivar esa propiedad, ve. Que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x, mire, ve, eso vale e, ¿ya? Es la misma, es el mismo límite. Como también, por ejemplo, tengo b, límite cuando x tiende a más menos infinito, también de aquí, ve, de 1, ¿no? Más a sobre x, ve, ¿sí? A sobre x elevado a la x, eso es e a la a, ¿ya? Y esta propiedad, por ejemplo, esta de aquí, sí, por favor, muchachos, miren, ve, recuérdenlo, ve, límite de a elevado a la x menos 1 sobre x, ve.
cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Logaritmo natural de a. ¿No? Es obviamente para una, es para una positivo, digamos, ¿no? Y diferente de 1. Entonces, mire, es el límite, ¿ve? Por ahí, entonces, ¿qué tal si tengo, por ejemplo, por aquí, ven? Límite de a, bueno, no de a, sino podría poner, por ejemplo, por aquí, mire, ve, ¿cuánto sería? El límite de 5 elevado a la x menos 1 sobre x. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? Esto cuando x va a 0. ¿Cuánto sería ese límite? Hola. De acuerdo aquí aplicando la propiedad. ¿Cuánto sería? Hola, hola. ¿Logaritmo de 5? Logaritmo de 5, ¿sí? Logaritmo de 5. Pero ojo nuevamente, mire, observe que aquí, ve, en el exponente, la base está elevado a la x, ve, y estoy dividiendo entre x, ve, ¿sí? Estoy dividiendo entre x. Si tuviera elevado al x al cuadrado y solamente está entre x, eso no, ¿no? ¿Qué tal si tuviera así, ve, x al cuadrado y aquí entre, ¿no? Entre x. Eso no sería logaritmo de 5, ¿no? Tendría que dar la forma, ve. Tendría que solo aparecer aquí x al cuadrado y también por acá multiplicar por x, ¿no? Entonces, tal vez eso tendría que ver, ¿ya? Pero mire, exponente B elevado, ¿no? Base elevado al exponente sobre el exponente. Es el mismo tendría que ser. ¿Está bien? Entonces, por eso voy a borrar eso y ahí estaría bien. ¿Sí? Entonces, ahí sí. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, continuemos por aquí algunos, ¿no? Eh, Entonces, mire, cuando tengo de esa manera, ¿ve? Esos límites son fáciles, digamos, o son aplicables propiedades. Pero ¿qué pasa cuando tengo, ve? Cuando tengo funciones de esta forma, ¿no? Cuando tengo funciones, tal vez así, ve. Flx elevado a la g de x. ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Entonces, lo vamos a dividir en caso, ¿ve? Cuando x tiende a un número, ¿no? O x tiende a, por ejemplo. Si ambos límites existen, dice el límite cuando x tiende a de f de x elevado a la, el límite g de x cuando, cuando x tiende a es igual a b. Si ambos límites existen, entonces el límite de esa potencia b, ese simplemente es a la b. ¿Sí? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo, profesor? A ver, mire, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 1, ¿sí? ¿Qué tal si dice x al cuadrado más 1 elevado a la 2x más 3, por ejemplo? ¿Cuánto será ese límite entonces? Mire, es como si reemplazara nomás. ¿Cuánto sería? Hola. ¿Cuánto quedaría? Reemplace nomás el valor de x, a ver. Si le da un número aquí, le da un número aquí, perfecto, ese límite. ¿Cuánto le haría? 32, ¿no? ¿Por qué? En la base quedaría ¿cuánto? Sería 1, 1 al cuadrado, es 1 más 1 sería 2, 2 elevado a, ¿no? Cuando x igual a 1 sería 2. 2 más 3 sería 5. 2 a la quinta y eso es 32. Listo, ese es mi límite. Estamos en el primer caso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, dice B? Si, ¿no? ¿Qué pasa esto, B? Si el límite de f de x cuando x tiende a, esto es igual a y es diferente de 1, y el límite de g de x cuando x tiende a es más infinito o menos infinito. Entonces ahí voy a tener dos casos. Puede ser B, puede ser más infinito o puede ser 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser 0, B? Si el A dice, si el A es mayor que 1, entonces todo este límite vale más infinito. 32, sí. Ya ve. Lo habíamos hablado por ahí, 32 y yo lo puse 36. Gracias, ¿sí? 32. Ya está. Entonces ahí tenemos, ¿ve? Con le decía, B. Si el A es mayor que 1, entonces este límite es más infinito. Pero cambio si el A, dependiendo acá, ¿no? También el exponente. Si me da menos infinito, mire, ve. Entonces, aquí voy a tener, ve. Va a ser 0. Es como si tuviera, ¿qué tal si tuviera, no sé, por aquí que tuviera, por ejemplo, 2 a la infinito? ¿Cuánto es el 2 al infinito? Hola. ¿Cuánto habíamos visto que es 2 elevado al infinito? Infinito. Infinito, ve. Pero Infinito. ¿qué tal si tengo 2 elevado a la menos infinito? ¿Cuánto será eso? Exponente negativo, mire, entonces sería 1 sobre 2 elevado aquí a la más infinito. ¿Y cuánto es 2 elevado a la infinito? Infinito. Entonces, ¿cuánto es 1 entre infinito? 0. 0, pues sí, 0. Entonces, mire, hay que tener cuidado aquí cuando tenemos exponente, ¿no?
cuando tengo el exponente es que sea menos infinito. ¿Sí? Y es lo que está diciendo por ahí. Si el A está entre 0 y 1, mire, si el A está entre 0 y 1, entonces también, ¿ves? Si g de x, si el límite g de x es más infinito, entonces todo este límite por acá es 0. Acá ves si el A está entre 0 y 1, y ese aquí es menos infinito, ¿ve? Ah, entonces este límite es aquí, ¿ve? Más infinito. ¿Ve? Entonces también trabajamos, mire, solamente reemplazando prácticamente trabajaríamos, ¿no? Y viendo el exponente, si es más infinito o es menos infinito, y de acuerdo al valor que yo tengo. Si el A está entre 0 y 1, entonces, y si es menos infinito, eso es más infinito. ¿Ya? Entonces, ese sería el caso 1 y el caso 2, mire. Entonces solamente es cuestión de reemplazar. ¿Ya? Cuestión de reemplazar y ver solamente si es infinito o menos infinito. ¿No? Entonces, ¿qué pasa, ve? ¿Qué pasa con el caso 3, me dice, mire? ¿Qué pasa con el caso 3, ve? Si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a 1, mire, ve, y límite de g de x cuando x tiende a es más infinito. O sea, el exponente puede ser más infinito, menos infinito, y en el, ¿no? En la base, f de x, ¿no? Ese es 1, ve, cuando yo reemplazo. ¿Ya? Entonces, ahí viene nuestra otra indeterminación. ¿Qué determinación ve? Es esta de acá, ve. 1 a la infinito, ¿sí? Eso es indeterminado. 1 elevado al infinito, ese es indeterminado. Entonces, no puede ser infinito para decir que puede ser más infinito o menos infinito. ¿Sí? Bien, a ver, entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando tengo esa expresión? ¿No? ¿Qué hacer? Incluso lo voy a sacar por acá. Lo voy a recortar esto porque estos casos de aquí es el que más me importa. El resto es solamente reemplazar. ¿Sí? ¿Qué hago con este caso? Entonces, y aquí tengo. ¿Qué hago entonces? Mira, cuando tengo una indeterminación, ¿ve? Cuando tengo una indeterminación, entonces me dice, ¿sabes qué? Mira, ve. Este límite, ¿ve? Este límite acá me dice, mira, ve. Ese límite lo podemos, ¿no? Lo podemos calcular de la siguiente manera. Va a ser, ¿no? Igual a Euler elevado aquí, ¿ve? A la límite, ¿no? Euler elevado al límite de f de x menos 1 por g de x. Todo, ¿no? Cuando x tiende a... ¿Ya? Entonces, mire, pero es Euler, ¿ve? Elevado a toda expresión, ¿ve? Es Euler elevado a esa expresión, ¿ve? ¿Quién es, ¿ve? Es, ¿no? F de x menos 1 por g de x. ¿Ya? Ejemplo, mire, ¿ya? Entonces, mire, para aplicar ahí, ¿ve? Ejemplo. Calcular, mire, ¿ve? Calcular, ¿qué tal si yo tengo aquí, ¿ve? El límite cuando x tiende, no sé, a 1. Llevamos por aquí, ¿ve? De no sé, vamos aquí, ¿ve? 2x. 2x menos 1, mire, ¿ve? ¿Ya? Ahí está, ¿ve? 2x menos 1, ¿sí? 2x menos 1 elevado, a ver, elevado a 1 sobre x menos 1. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo lo podría calcular eso? A ver. Mire, si yo reemplazo, ¿ve? Vamos a poner por acá solución. Si solamente lo reemplazo, ¿cómo quedaría? ¿No? Si solamente reemplazaría, mire, tendría que ver el límite cuando x tiende a 1, ¿ve? Por aquí ve 2x menos 1 elevado a la 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Y esto será igual, ¿no? Si solamente reemplazo, mire, reemplacemos 1, va a quedar b1, ¿sí? Va a quedar b. 2 por 1 sería 2, menos 1, 1. Elevado aquí 1 entre 0. Y 1 entre 0, hemos dicho que va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? Infinito. Infinito, ¿no? Entonces va a quedar 1 Infinito. 1 infinito, ¿sí? Entonces, mire, este es indeterminado. ¿Ya? Ese es indeterminado. Cuando tengo eso sin terminar, entonces, ¿cómo lo hago? Me dice. Ah, mira, entonces me dice, el teorema me dice, mira, ve, me dice esto, ve. ¿Sabes qué? Profe, Dime. ¿por qué es indeterminado uno en el infinito?
¿sí? Tendríamos que probarlo porque, mira, ves aquí, recuerda, recuerda que infinito, mira, nosotros hemos definido que 1 elevado a la n, eso sí, ¿cuánto es? 1. 1, ¿sí? Pero este n, ¿qué es? Un valor en específico. N es un número, ¿no? En general, n, por ejemplo, n aquí es lo hemos puesto ya, incluso pongamos que aquí n es un q, ¿sí? Eso sí, pero infinito, no puedo decir que este K no puedo decir que infinito ahí, eso, que n podría ser infinito, ve, para ponerlo que sea uno, ¿no? Claro, pero verás, pero profesor, pero uno, pero si yo me pongo la misma idea de uno elevado a la n, ¿no? Me pongo a hacer la misma idea que uno al infinito va a ser uno por uno por uno por uno infinitas veces, ¿no? Entonces, eso siempre va a dar uno, ¿no? Pero no, aquí cuando tenemos acá infinito, eso sí no me garantiza que uno al infinito eso sea uno, ¿sí? Es indeterminado, no. Tendríamos que probarlo, eso sí, ahí, pero ya se utiliza cosas ya más avanzadas de matemática para probar que uno al infinito no es uno, ¿sí? Y es Profesor, indeterminado. Sí, dime. profe, cuando reemplazó, ¿por qué uno entre x menos uno se volvió infinito? Ah, es que acá, pues, ¿no? Uno ve, cuando reemplazo x es igual a uno sería uno menos uno, cero, entonces sería uno entre cero. Uno entre cero, ¿cuánto sería? Infinito. Infinito, ¿sí? Porque por un lado va a ser negativo, va a ser cero, va a ser cero, ¿no? Cero por la izquierda, por el otro lado cero por la derecha, o sea, por la izquierda va a ser menos infinito y por la derecha va a ser más infinito, por eso mejor lo pongo infinito, ¿sí? Ah, ya, gracias, profe. ¿Sí? ¿Ya? Listo, a ver. Entonces, vamos a poner acá, y ahora sí. Entonces, ¿a qué es igual esto? Me dice, de acuerdo al teorema, mire, debe ser quién ve. Es Euler elevado, mire, ve, el mismo límite, ve. X tiende a de f de x menos 1 sobre g de x. Por g de x. En este caso, mi g de x es el exponente, ve, y este es mi base, ve. El f de x es de la base. Entonces, ¿a qué va a ser igual, ve? Va a ser igual aquí, ve, a Euler, ¿sí? Elevado aquí al límite, ve, cuando x tiende a 1, ¿sí? ¿No? Estoy teniendo 1 b de quién. En este caso sería b, el f de x sería 2x menos 1, ¿no? Menos el 1 que me está diciendo, ¿sí? Menos el 1 que tengo aquí, ve, ve, aquí está, ve, menos el 1 que tengo acá, ve, por el teorema, ¿ya? Todo me dice por g de x, o sea, 1 elevado a b, perdón, es todo por el g de x, que es 1 sobre x menos 1. Y ahí entonces me va a quedar, sería Euler, ve, al límite, cuando x tiende a 1, ¿sí? Y aquí entonces, mire, va a quedar 2x menos 2, ¿sí? 2x menos 2 sobre b, x menos 1, si multiplico. ¿Y cuánto va a quedar ese límite entonces? Euler elevado al cuánto. ¿Cuánto sería el límite? Hola. El límite del exponente. ¿Y cuánto quedaría? Hola, muchachos. ¿Cuánto sería ese límite, Berry? Determinado. No. Claro, si reemplaza x igual a 1 sale indeterminado, pero a ver, pero ya está ahí que puedes simplificar. ¿Cuánto quedaría? Euler al cuadrado. Euler al infinito. No, solamente este límite de acá te estoy diciendo cuánto vale. Ah, Solo ese. 2. Eso vale 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría Euler elevado aquí b al cuadrado, entonces. Listo, ese sería mi límite. ¿Ya? Sí, a ver, hola. Sí, correcto. Profe, ¿podría volver a explicar esa parte del límite vale igual a 2? ¿Está? Sí, eso es. Ah, es que aquí factoriza, pues mira, en el numerador, ve, factoriza 2b. Ah, ya entendí, profe. Factoriza 2, simplificas con x menos 1 con x menos 1, entonces cuando reemplaza x igual a 1, no, solamente es 2.
¿Sí? ¿Ya? ¿Está correcto, por favor? A ver, una duda más, por favor, a ver, ¿alguna otra duda? Hola, ¿no? ¿No hay dudas? Bien, a ver, entonces mire, así entonces podemos aplicar ¿ves? Tipos de límites, ¿no? Por aquí ve, por ejemplo, ve, si vemos este aquí, mire, sí. Entonces, con esa idea ya creo que ustedes ya van a estar tranquilos, por ejemplo. Ahí está, a ver, vamos viendo este, a ver, ¿sí? Vamos viendo, a ver. Incluso este me parece que también está sencillo. Ya está, ¿sí? A ver, veamos este, mire. A ver, ¿ya? También. Eh, mire, ve, a ver, vamos viendo. Entonces, con esa idea, ve, con esa idea vamos viendo aquí, ve. ¿Qué pasa cuando tengo este acá, ve? ¿Ya? A ver, mire, tengo aquí, ve, este límite. Determine L, dice, donde determine el límite L, ve. Si tengo aquí, ve, expresión, ¿ya? Entonces, a ver, vamos viendo acá. Entonces sería solución. Entonces, yo voy a tener que L, por ejemplo, por aquí, ve, es el límite cuando X tiende a 1, ¿sí? De por aquí, ve, logaritmo de X, de X al cuadrado menos 1, ¿ya? Si reemplazo X es igual a 1, ¿cuánto va a quedar? Para X es igual a 1. Hola. ¿Sí? Para X igual a 1, mire, observe que vamos a tener, ¿no? Para X igual a 1, si reemplazo, logaritmo de 1 es 0, entre 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Entonces vamos a hacer 0 entre 0, y eso es indeterminado. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo trabajar como esto aquí? Lo voy a llevar, mire, ve. Cuando tengo aquí un logaritmo, ve, por ejemplo, trato de llevar todo dentro del logaritmo. Pero acá tengo, ve, logaritmo de X entre X al cuadrado menos 1. Y eso lo podría hacer por escribir así, límite cuando X tiende a 1, ¿ve? ¿Sí? Por escribir 1 sobre X al cuadrado menos 1, ¿sí? Elevado aquí, ve a, perdón, multiplicado por logaritmo de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Vamos a tener que por aquí, ¿ve? Esta expresión de aquí, ¿ve? Esta es una expresión que multiplica el logaritmo de X y esto podría ver así, ¿ve? Límite cuando X tiende a 1, por acá, ¿ve? De logaritmo. Este aquí, ¿ve? Que estaba como multiplicando aquí, ¿ve? Al logaritmo podría pasar como exponente, o sea, quedaría, ¿ve? X elevado a la 1 sobre X al cuadrado menos 1, ¿sí? Ese quería exponente de todo eso. Entonces quería así. ¿Ya? ¿Está bien? Pero luego vemos que el límite, yo quiero sacar el límite a esta expresión, ¿no? Y acá hay un logaritmo, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, ve? El límite con el logaritmo, sí, el límite con el logaritmo pueden conmutar, ¿no? O sea, podría ser aquí, ¿ve? Sería igual aquí, ¿ve? A logaritmo natural, ¿ve? Del límite cuando X tiende a 1, así, ¿sí? Límite cuando X tiende a 1, ¿ve? Mire, observe, cambié, ¿ve? El límite con logaritmo puedo cambiarme y sería de toda expresión, ¿ve? X elevado a la 1 sobre X al cuadrado menos 1. Y nuevamente, si reemplazo, ¿sí? Si reemplazo X es igual a 1, ¿ve? Si reemplazo aquí, ¿ve? X es igual a 1, sería 1 elevado a la cuánto, ¿ve? 1 entre 1 al cuadrado es 1, menos 1, no, 0, ¿ve? 1 entre 0, ¿cuánto es? Infinito. Infinito, ¿no? Entonces ahí voy a tener B1 elevado al infinito. Ah, entonces estoy en el caso 3, estoy en el caso anterior. ¿Cómo calculo esto? Ah, diré, entonces de aquí, mire, esto va a ser aquí, el logaritmo natural. ¿De quién?
Aquí va a ser Euler, ¿ve? Del teorema, ¿sí? Porque tengo 1 elevado al infinito, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, a ver. Sería lo mismo, por acá voy a aplicar, ¿ve? Propiedad 3, entonces sería B. La base en este caso sería X, ¿ve? Entonces sería acá, ¿ve? Pasaría el límite cuando X tiende a 1, ¿ve? ¿Sí? X tiende a 1 ¿de quién? La base sería aquí, ¿ve? X menos 1 por, ¿sí? Este menos 1 es por el teorema que me está diciendo para restarle 1 por, aquí ve el exponente que es 1 entre X al cuadrado menos 1. Entonces, a todos, ¿sí? A todos por aquí sacaré ese límite. Pero aquí ve, nuevamente tengo B. Mire, este está como exponente, ¿ve? Y aquí está el logaritmo de toda esta expresión. ¿Cuál sería el logaritmo de Euler? Aquí ve. Este podría pasar adelante, o sea, podría quedar aquí, ve, límite. Cuando X tiende, ¿no? Límite cuando X tiende a 1. En este caso sería, ve. Corchete aquí. Sería X menos 1 por 1 sobre X al cuadrado menos 1. Por, ¿sí? ¿No? Este con si el exponente fue adelante, entonces quería logaritmo natural de. Listo, y de este límite acá, dentro de los corchetes, ¿cuánto les quedó? Logaritmo natural de es 1, ¿sí? ¿Cuánto quedó entonces aquí? ¿Mm? ¿Cuánto queda ese límite, por favor? A ver. ¿Un medio? ¿Mm? Un medio, ¿no? Un medio, a ver, vamos expresando. Aquí sería X menos 1. En el denominador aquí sería X menos 1 por X más 1. Por ejemplo, el logaritmo de. Simplifico X menos 1 con X menos 1, entonces va a quedar entonces, sería ver que, ¿no? Logaritmo de 2 sobre 2. ¿Vea? Entonces, mire, ve, eso por ahí ve cómo trato, vea los límites, ¿no? Cuando son exponenciales. Profe, ¿Sí? ¿cómo el logaritmo de Euler pasó a ser logaritmo de 2? Ah, logaritmo de Euler queda acá. A ver, mire. Este me confundí con 2. ¿Sí? Es Euler. Ah, pero este de aquí vale 1, pues, ¿no? Entonces, mejor ahí. Y todo sería un medio. ¿Ya? Este de aquí, ve, voy a poner este de aquí vale 1. Entonces aquí sería toda expresión, ve, por aquí sería por 1, ¿no? Y este aquí vale, ¿no? X menos 1 con X menos 1 se van, entonces sería aquí, ve, un medio. ¿Correcto? A ver, hola. ¿Sí? Quedó claro, profe. ¿Ya? Listo. Entonces, mire, esos son los casos que tenemos que ver aquí cuando tengo límites exponenciales. Más que todo es el tercero, ¿ya? Si está en el segundo, solamente reemplazar, ¿no? Bien, y ahora me dirán, profesor, ¿y los límites logarítmicos? Ah, los límites logaritmos también pueden, ¿no? Podemos ver así, ¿no? Si el A está entre 0 y 1, ¿ve? Tengo entonces que el límite de logaritmo de X en base a es más infinito, ¿ve? ¿No? Cuando X va a 0, ¿ve? ¿Sí? Cuando X va a 0 estoy aquí, ¿ve? Estoy en este lado, ¿sí? Y cuando X va a menos infinito, ¿ve? Cuando X va, perdón, cuando X va a más infinito, ¿ve? Es menos infinito. ¿Sí?
Pero si el A es mayor que 1, ¿ve? Si el A es mayor que 1, estoy aquí, ¿ve? Entonces, cuando X va a 0, ¿ve? A 0 por la derecha, entonces va a ser menos infinito, ¿ve? Claro, ¿no? Porque está por acá abajo. Y cuando el X va a más infinito, o sea, por aquí, ¿ve? Cuando está más infinito, estará ya más arriba. Entonces, el límite de este logaritmo, cuando X va a más infinito, es más infinito. ¿No? Pero hay algunas propiedades por aquí para trabajar con logaritmos también. ¿Ya? Entonces, son las siguientes, miren. ¿Qué le dice, ve? Si f de x, el límite de f de x cuando x tiende a b es igual a L, entonces, ¿qué dice? El límite cuando x tiende a de logaritmo de f de x, ¿no? El logaritmo de f de x cuando x tiende a... ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí, ve? Que el límite lo puedo ¿no? Lo que he hecho, ve. El límite, yo quiero sacar el límite a un logaritmo, entonces puedo intercambiar, ve. El logaritmo del límite de f de x. O sea, sería, ve, pero el límite de f de x L, entonces sería logaritmo aquí de L, ¿sí? Yo puedo conmutar, dice, ve, el logaritmo. ¿Ya? ¿Qué más tengo acá? ¿Sí? Logaritmo, obviamente, por acá, ve, logaritmo, cuando x tiende a logaritmo de x es logaritmo de a. Y este, ¿no? Lo que por acá también habíamos visto, ve, logaritmo de 1 más x, todo entre x, ve, y eso vale 1, ve, cuando x tiende a 0. ¿Ya? Pero la propiedad más importante tal vez es esta por acá, que les comentaba, ¿sí? Que podemos conmutar, ve, el límite, ¿sí? Podemos conmutar el límite con el logaritmo. ¿Ya? Entonces puede hacer eso. Entonces vamos viendo por aquí algunas, ¿no? Veamos, por ejemplo. O bueno, ya lo hemos visto, ¿no? El ejemplo anterior, ¿ve? ¿Sí? O podríamos ver por aquí algo. Donde logaritmos. ¿Ya? Muy bien, a ver, entonces, es lo que teníamos por ahí. A ver, mire, elijamos si gusta por aquí, a ver, elijamos esto por acá para resolver. A ver, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Mire. A ver. Entonces, nuevamente, a ver, ¿cómo lo podría hacer? A ver, ¿sí? Podría ver acá solución. Recuerde que el límite conmuta con el logaritmo, esto me dice la propiedad. Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver, límite, cuando x va aquí a más infinito. ¿De quién sería? Primero aquí en el corchete, ¿cómo quedaría? Un solo logaritmo. Hola. Logaritmo neperiano de x más 1 sobre x. Ujú. ¿Mm? ¿Qué podría ser ahí? Ya está, su compañero me dijo que adentro del corchete lo podemos empezar así. X más 1 entre x. ¿Qué más? Este x, ¿a dónde irá? Exponente. Al exponente, ¿no? Entonces va a quedar acá el límite, ¿ve? Cuando x tiende aquí, ¿ve? Más infinito, ¿sí? Entonces va a quedar aquí, ¿ve? X más 1 sobre x elevado aquí, ¿ve? A la x. ¿No? Que eso aquí lo puedo dividir, ¿no? ¿Cuánto sería? Límite, ¿ve? Cuando x aquí, ¿ve? Va más infinito. ¿Cuánto quedaría aquí, ¿ve? 1 más 1 sobre x. ¿Está bien? ¿Sí o no? Elevado a la x. Y si reemplazamos infinito, ¿ve? Nuevamente aquí vamos a tener b1 elevado al infinito, ¿no? Veo que por favor es eso, ¿ve? ¿Sí? 1 elevado al infinito. ¿Cómo lo calculábamos eso? Mm, ¿Cómo es profe, propiedad también?
¿Sí? El logaritmo natural. Ah, ahí estamos. Ya me lo estoy comiendo ese logaritmo por acá. Entonces era acá este. Y de ahí lo Me había cambiamos. asustado. ¿Sí? ¿Ya? Este aquí ve, este es ln, este va a la exponente que te da el logaritmo natural. Tendría el límite de todo eso, ¿sí? Pero aquí ya entonces le decía, mire, el límite puede conmutar con logaritmo, que es la propiedad. Entonces ahora sí aquí tendría, ve, logaritmo natural, ahí ve, de todo esto. Ya está. Ahora sí, estaba concentrado en este aquí, ver. Ahora sí, ¿esto cuánto vale eso? Entonces, el logaritmo natural de todo eso. Por propiedad eso lo pueden ver, eso vale E, ¿sí? Eso vale E, o si no también lo podemos calcularlo, o podemos verificar que eso aplicando el caso 3, podemos calcularlo que eso, ¿no? Que esto es C, ¿ya? Mire, por propiedad, ve, si gusta, veámoslos aquí, ve. Aquí, acá está, ¿no? Ahí está, ve, mire, el límite cuando x tiene infinito, ve, de 1 más 1 sobre x elevado a la y a la x, eso vale, ¿ya? Entonces, eso aquí vamos a poner que sería, ve, sería el logaritmo natural de e. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de e? Eso es 1. ¿Listo? Ahí estaría, ve, ¿no? Esos límites exponenciales, ¿sí? Y logaritmos. Sí, a ver, hola, hola, ¿todo claro, por favor? ¿Eh? Entonces, más que todo es aplicar las propiedades acá, ¿ve? Las propiedades para ver, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, pasamos al caso entonces. Pasemos por aquí, ¿ve? Pasemos el caso, ¿sí? Pasa cada una de las funciones continuas y discontinuas. A ver, vamos analizando. Vamos analizando por aquí, ¿ve? Cuando una función es continua y cuando una función es discontinua. ¿Sí? Mire, discontinua, ¿ve? La idea de continuidad viene de la misma idea, o bueno, de la idea, digamos, como una, o mejor, mire, ¿ve? Voy a poner aquí, ¿ve? ¿Ya? Ah, Dios, ¿no? Dios da. Propiedad de logaritmos, Dios, ¿sí? Mire. Eh, Tu compañero por acá me pregunta, ¿ve? ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto de aquí? ¿Ya? ¿Por qué este de aquí, ve? ¿Por qué esta diferencia de aquí me da esto, ve? ¿Ya? Propiedad de logaritmos, ¿sí? Yo tenía que logaritmo natural de A entre B, ¿sí? Esto era logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. ¿Sí? Entonces yo puedo ir de aquí de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si tenía una diferencia, entonces lo puedo expresar así, como esto. ¿Ya? Y ese no solamente pasa en los logaritmos naturales, sino pasa en cualquier logaritmo, en cualquier base, ¿no? Podría ser aquí el logaritmo en base C, por ejemplo, de A entre B. Este es logaritmo, ¿sí? En base C de A menos logaritmo en base C de B. Ahí está, ¿sí? Sí, mi estimado Diosdado, hola, ¿sí? Y eso Acá es una pregunta. dime. ¿Y cuando dos logaritmos se dividen? Ah, cuando logaritmos se dividen, no, ahí no hay propiedades, ¿ah? Ahí Ya. tendría que calcular para tratarlos aparte, tal vez, no sé. ¿Ya? Ahí sí no. Lo que podrías hacer, tal vez en la división de logaritmos, podrías pasarlo otra vez a una sola base, tal vez, no sé. Eh, Estamos hablando, por aquí, podríamos tener a ver aquí. ¿Sí? Tal vez, compañero, me está preguntando aquí. Logaritmo, por ejemplo, ¿qué tal si tengo aquí en base C de A? O sea, mira, yo tengo logaritmo de A en base C, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo aquí, ¿ves? Aquí puedo cambiarle de base. Por ejemplo, ¿qué base quiero, por ejemplo? Supongamos que quiero la base Euler. Ah, entonces puedo decir aquí, ¿ve?
Este sería el logaritmo natural, ¿no? O bueno, o logaritmo en base E, tal vez, ¿te gusta? Entonces va a ser logaritmo en base E, ¿ve? E quiero, porque es la base que quiero, entonces va a quedar de AB entre el logaritmo, ¿sí? En base E, ¿de quién? De C, ¿sí? Entonces, mira, estoy cambiando de base, ¿ve? Ahí. ¿Ya? Entonces, tal vez, ahí, mire, una división de logaritmos, ¿ve? Con la misma base, ¿ve? Lo puedes escribir solamente, ¿ve? Un logaritmo con del número, que sería del que está en el numerador, y con base, el número que está en el denominador. Tal vez eso. Ah, ya, gracias, profe. ¿Sí? Bien, a ver, entonces, entramos, le decía por aquí a funciones continuas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué funciones continuas. ¿Sí? Entonces, mira, ve, si yo hago esta, ¿no? Si yo hago por aquí, ve, y lo voy a hacer solamente con un ejemplo, X y Y, ¿ya? Y voy a graficar X y Y. Ya está. Voy a graficar por aquí una función. Tal vez ahí. Y por aquí camina. ¿Ya? Entonces, tal vez aquí ve en este intervalo A. Aquí ve hasta este intervalo aquí ve B. ¿Ya? Y voy a poner por aquí otra función, lo mismo, ¿sí? Ya está. A y B. ¿No? Y aquí voy a poner para este punto que está aquí justamente, para este punto aquí en C, va a ser C. Y no sé, y voy a poner que aquí también esté C. ¿Ya? Y este es C. Entonces, mire, ve, esto es F, ve, y esto es F. La pregunta es, ¿cuál función es continua? A ver, en el punto C. ¿Cuál es continua y cuál es discontinua? O las dos serán continuas. ¿La segunda es continua? La segunda. Ya está. La segunda. La segunda, dice compañeros, ¿sí? La segunda. ¿Ya? Entonces, es correcto, la segunda es continua. ¿Por qué? Porque la idea de continuidad les da que no tenga huecos, ¿no? No tenga ningún corte, no sé, entonces esa es la idea de continuidad, ¿sí? En cambio aquí ve, no, la primera no, porque hay un corte, ve, incluso aquí hay un salto, ve, entonces la idea también es eso, ¿no? Que no tenga, ¿no? De continuidad es que no tenga huecos, cortes, saltos, entonces esa es la idea de continuidad, ¿sí? Entonces mire aquí ve para C, aquí ven C, voy a poner en C, mire ve, ¿sí? Que digamos aquí la imagen de C por F es que sea, por ejemplo, sea, no sé, ya coloquemos R, ¿sí? Ya está. Entonces, a ver, mira, si analizo aquí, ve en la que es continua, digamos, ya esta es continua, entonces vamos a hacer continua en X es igual a C. Y este aquí va a ser, como no, veo que hay un corte, entonces aquí va a ser discontinua en X es igual a C. ¿Ya? Entonces, una es continua en X igual a C, la otra no es continua. Pero analicemos qué es lo que debería pasar, a ver, para que sea, ¿no? ¿Cuáles son las características de continuo en C y cuáles son las características de discontinua? ¿Sí? A ver, mira, veamos aquí ve por la, ¿no? Aquí ve por la, cuando es discontinua. ¿Qué debería haber? Primero, eh, ¿cuánto sería f de C?
f de c. Aquí ve. Y aquí entonces también vamos a ver cuánto sería f de c. A ver, ¿cuánto sería aquí f de c? Tal vez por la izquierda está más fácil. ¿Cuánto es f de c? Y. Ya y. R, ¿sí? Bueno, parece Ah. y, R. ¿Ya? Ya está. ¿Estamos? Entonces, a ver. La D pónganos para que no haya confusión. D, listo. ¿Ya? Entonces aquí ve f de c, esto es D. Ya está. ¿Ya? Listo. En cambio aquí ve, para la izquierda, Indeterminado. indeterminado, ¿sí? Entonces, mira aquí ve, podría ser no indeterminado porque no está definido, ¿no? Entonces aquí decimos no existe, ¿sí? No existe, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para mi caso ahí ve, eso no existe. Quería poner más, pero mejor vamos tratando de ir por partes. Eso no existe. Mira, ya está. Entonces, mira, ve la diferencia que hay, ve, ¿no? Cuando es continua y cuando es con discontinua. Entonces, una no existe, ve, y no, que existe FDC, en cambio, ve, aquí ve, puede ser que no exista o puede ser que sí exista, ¿ya? Puede ser que existan también, pero tiene que ver las cosas. A ver, nuevamente, segundo. ¿Cuánto será el límite, ve, de f de x cuando x tiende a c? ¿Cuánto será ese límite? ¿Existe o no existe? Entonces aquí, digamos, El segundo sí existe. existe, ya. ¿Cuánto es ese límite? D. D también, ¿no? Entonces, mira, D también. D. También existe. ¿Sí? En cambio aquí, ve, cuando es discontinua, ¿cuánto es el límite? No existe, pero depende si tiende por algún lado. No existe, ¿no? Pero si tiene por la derecha, ¿cuánto sería? Por la derecha, ¿cuánto E. sería el límite? T, ¿no? Y por la izquierda, R. R, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, observe por ahí. Entonces, no existe ese límite. ¿Ya? ¿Qué más? No, nada más. Entonces, mire, aquí ve, observe que aquí ve, un tercer punto B es esto, ¿no? Que digamos 1 es igual a 2. ¿Sí? O sea, ve, f de c, ¿sí? O el f de c es d, y el límite también cuando de f de x, cuando x tiende a c, también es d. Entonces, debe cumplir estas tres cosas. Ahí yo digo que es continuo. Si una de estas tres fallara, tan solamente si una de estas tres fallara, entonces yo digo que es discontinua. En este caso, ve, mire, está fallando dos, ve. Primero, no existe, ve, no existe f de c. Ya entonces, tan solamente del hecho que no existe f de c, ya puedo decir que la opción es discontinua. O también podría ser que no exista el límite, ¿ve? ¿Sí? Podría ser que no existe el límite y la función, entonces, la función también sería discontinua. O la otra opción es que estos dos existan, ¿sí? Existe f de c, existe el límite, pero no son iguales. Por eso entonces el 3 me dice aquí que tienen que ser iguales. No son iguales, entonces también la función es discontinua. ¿Sí? ¿Y hay un caso? ¿Se puede dar el caso? O Claro. sea, ya, si nos puede dar un ejemplo. Mira, gráficamente, ¿ya? Gráficamente no, mira, ve. Gráficamente puedo definir esto, ¿sí? El caso que existen los dos, ¿no? Los dos límites, ¿no? Exista f de c y, ¿no? Este es el simple caso, mira, ¿ya? Vamos por aquí así, ¿ve? Voy a poner abierto aquí y de aquí así, ¿ya? etc. Y coloquemos que, por ejemplo, por aquí, a ver, y demos aquí, ¿ya? etc, y aquí coloquemos que esto es d. Y además, aquí abierto, mire, y además voy a poner aquí, ve, otra bolita, ve, donde aquí, ve, justo sería para el punto C, ve, para el punto C, que va a valer esto acá. No sé, T pongamos, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí, ve, ¿no? Primero, ¿cuánto es f de c? ¿Cuánto es f de c?
T. T, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿Sí? FCT. 2B. ¿Cuánto es el límite, B, de f de x cuando x tiende a C? Por la izquierda, ¿cuánto va a dar, B? D. D. Por la derecha, ¿cuánto va a dar? D. D. Entonces ahí está, ¿ve? ¿Sí? Mira. Esa función, ¿ve? Pero observa que esa función no es continua, ¿no? Porque tiene un hueco acá, ¿ve? Mira. La gráfica de la función no es continua, tiene un hueco, ¿ve? ¿No? Y está más arriba todavía su imagen ahí de C, ¿sí? Ah, entonces, mire, aquí ve el 3, el caso 3B, 1 es diferente de 2, ¿sí? Por lo tanto, ¿ve? Así diré, ¿ve? F no es continua o es discontinua, ¿ve? Discontinua en, ¿sí? X es igual a C. Es discontinua. Ambos son iguales. ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Hola. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Ya? Entonces, mire, sí se puede hacer este caso, ¿ve? Por eso decía. Entonces, ¿no? En conclusión, para verificar que una función sea continua, ¿sí? Para verificar que una función sea continua, entonces yo tengo que verificar estas tres cosas acá, ¿sí? Que exista f de c, que el límite de f de x cuando x tiende a c sea, ¿no? También exista, ¿ve? También exista. Y el 3, ¿ve? Que 1 sea igual, ¿no? Que la primera opción sea igual a la segunda opción. O sea que este límite k sea igual a f de c, ¿sí? Ahí yo digo que una función es continua, ¿ya? Si en todos los demás casos diré que la función es discontinua, ¿sí? Y es lo que me dice acá, ¿sí? Por ejemplo, ve, mire, acá está, ve justamente ese caso, ve cómo dice, ¿no? Mira, ve. Tengo un x sub 0, ve, pero mira, f de x 0 está más arriba. Entonces, eso, ¿no? Es discontinuo, ve. Ese aquí, ve, también, ve, no existe f de x sub 0, ve. Es discontinuo también, ve. Había un hueco ahí, ve. Y ese aquí de un salto, ve, como les dije, ve. Entonces, también, ve. Aquí el límite no existe, ve. No tiene límite porque por la derecha es un número y por la derecha, por la izquierda es otro número. No tiene límite. En estos casos sí tiene límite, mira, ve. Aquí en estos casos tiene límite, ve, su límite es CLB, aquí también el límite es CLB, pero no está definido, mire, ve, ¿no? En el primero no está definido en X sub 0, no existe f de X sub 0. En cambio en el segundo sí existe, ve. Tiene límite, ve, en el segundo caso tiene límite y también tiene quién es f de X sub 0, ve. Sí, pero no son iguales, son diferentes, es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces esos tres casos son funciones discontinuas. ¿Ya? Entonces aquí está lo que por ahí hemos visto, ¿ve? Cuando yo que una función es continua, una función es continua en un punto x sub 0, ¿ve? Si cumple estas tres condiciones. F de x 0 está definida, el límite de f de x, ¿no? O cuando x tiene a x sub 0 existe, ¿no? Y es un número real, y aquí ve el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x 0. O sea, 1 es igual a 2, como decía. Si pasa eso, entonces perfecto, el límite existe. Si no, el límite no existe. Oh, perdón, si pasa eso, la función es continua, si no, la función es discontinua. ¿Está correcto? Bien, entonces, por aquí ve, me dice, ve, analice la continuidad para esta función. Veamos una más interesante. Ahí está. A ver, ya está. Por ahí está nomás. A ver, para ver. ¿Sí? Ahí está bien. Ahí está. Ejemplo dice, ve, ¿sí? Vamos a ver la solución. Ejemplo dice aquí, ve, analice la continuidad en x o 0 de esta función. ¿Ve? Entonces tengo que probar tres cosas, tengo que ver tres cosas. ¿Ve? Primero, si me dice continuidad, entonces en x0 es igual a 3, entonces primero tendría que
probar f de 3. ¿Cuánto es f de 3? ¿Existe o no existe? Si no existe, ya la función es discontinua. 9. 9, dice, ya estás, compañero. ¿Sí? Ya está, sí. 3b, ya está, 9. Listo, existe, ve, ya está. 2b. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 3, de este 27 caso, menos 15. de f de x? Ah, pero 3 es un punto de quiebre, dice, ve, porque aquí para x menores que 3 una regla de correspondencia y para x mayores que 3 es otra regla de correspondencia. Entonces, eso me da, dice, tengo que ver los Ah, límites. no, profe, el f de 3 es 12. Ah, ya ves. Ah, Era para ver si estaba atento, profe. ya no confío en ti, entonces ya no. A ver, 3 por 2 por 3 sería 6, 6 más 6, 12. Listo, ya ves. Hay que... Ya ves, Diosdado ya estaba reclamando, ¿ya ves? Hasta acá le... Sáquelo. La próxima lo expulsamos acá a su compañero. ¿Eh? Ya está, entonces le decía, ve, entonces mire, como 3 es un punto de quiebre, ve, para x menores que 3 tengo una regla de correspondencia y para x mayores 12. que 3 tengo otra regla de correspondencia, entonces tendría que ver los límites laterales. Entonces sería 3 por la derecha, ¿sí? De f de x, y el otro sería el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Entonces el límite por la derecha, cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿a qué es igual? ¿No? ¿Cuál es su regla por correspondencia? Cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿cuál es? X al cubo menos 15. Al cubo. Menos 15, ya está. ¿Cuánto da eso? 12. 12. ¿12? ¿Sí? A ver, sí, ¿no? A ver, sería 27, 27 menos 15, 12. Listo, perfecto. Ya está. ¿Y el otro? ¿Cuál sería su regla de correspondencia? 2x más 6b, que también es 12. Ah, los dos límites laterales coinciden. 12. Ah, entonces, ¿cuánto sería este límite de acá? 12, ¿no? Entonces, de esos dos límites, entonces yo saco que este límite general vale 12. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya veo que como 1 es igual a 2, entonces vete, dime, 1 igual a 2. Entonces, luego puedo concluir, luego f es continua en x es igual a 2, x igual a 3, perdón. ¿Sí? Ahí está. Sí es continua, ¿ve? ¿Por qué no? Cumplió el primero, cumplió el segundo, ¿ve? ¿Sí? Y cumplió el tercero, ¿ve? Que son iguales. ¿Está correcto? A ver, hola. ¿Sí? Hola, Yes, hola. yes. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces eso es lo que tendríamos. Por aquí, ¿ve? For lunch? No, we will. Mire, ¿ve? Aquí el segundo ejemplo, ¿ve? También, ¿ve? Pero acá ya no voy a tener ¿ve? Por la x para x mayores que 2 o x menores que 2 porque es una sola, ¿ve? ¿Ya? Entonces, estaría definido ahí. Entonces, Is that the un solo phone? límite. Yes, but don't get up. I'm going to. Oye, Bueno, Uchiha, Andrés, apaga tu micro, mano. Sorry, sorry. la que es que estudie inglés, que ya está. Sorry, teacher. I Gringo don't. neto. Bueno, ya está. Entonces le decía, ve, esto de acá, ve, entonces no, hay que tener cuidado, ve, porque aquí ve f de 2, porque me está diciendo de f de 2. F de 2 sí existe, ve, f de 2 es 3, mira, ve, sí, f de 2 es 3, y el límite sí tendría que calcularlo con los x diferentes de 2, sí, o sea, tendría que calcular con este, ve. Allá entonces es un límite algebraico, ve, sí, es un límite algebraico, entonces factorizo x menos 2, ve, y me da justamente 3, entonces también, ve, ¿no? Son iguales, uno cumple con 2, ve, entonces por lo tanto también va a ser continuo, ¿ya?
Por acá, entonces, profesor, ¿y qué pasa si no cumple? Por ejemplo, que una de las alternativas no cumpla. Lo vamos a llamar discontinuas. Entonces, cuando son discontinuas, también lo vamos a clasificar, ese tipo de funciones discontinuas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? En dos grupos, ¿sí? Una función dice que no es continua en x sub 0, se dice que es discontinua. En dicho punto, obviamente. En la gráfica de una función que es discontinua desde el punto x 0 se puede observar un salto o un hueco precisamente en x sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de discontinuidad decía lo voy a separar? Lo voy a separar en dos grupos, ¿ve? En una discontinuidad removible o una discontinuidad esencial, ¿sí? ¿Cuál es la discontinuidad removible? Dice, ¿ve? Discontinuidad evitable o removible, ¿ve? ¿Sí? ¿Ya? Discontinuidad evitable o removible. ¿Qué pasa con ellos? Una discontinuidad evitable o removible es aquella donde, ¿ve? El límite, este límite de K existe, ¿ve? Dice. Existe, pero puede ser que no existe BF de X sub 0 o puede ser que no cumpla la tercera condición, que no sean iguales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo voy a llamar discontinuidad evitable o removible. ¿Qué dice que vive? En este caso podemos redefinir F de tal manera que sea continuo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso sería un grupo. Y el otro grupo, obviamente, va a ser cuando este límite no exista, ¿no? Ese va a ser la discontinuidad esencial, tal vez. ¿Sí? Mire, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Discontinuidad esencial o inevitable, dice, ¿ve? Que no se va a poder evitar. Se da, dice, cuando el límite de f de x no existe, o sea, 2 no existe. ¿Sí? La segunda condición no existe. Puede suceder que dice los límites laterales existan, pero no son iguales, ¿sí? Va a ser primera especie, ¿ve? ¿Sí? Inevitable de primera especie. O puede ser que algunos de los límites laterales no existe, o sea, puede ser infinito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí sí también va a ser una discontinuidad de segunda especie. ¿Estamos? Entonces, es cuando el límite no existe. ¿Sí? Ese es ¿no? El segundo tipo de discontinuidad. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos viendo, a ver esta función aquí, a ver, me dice, mire, vamos viendo esto, a ver. Ejemplo, dice, determine el tipo de discontinuidad de la función f en x sub 0 es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Ya? En x sub 0 igual a menos 1. Entonces, para ver aquí, ve, para ver, entonces vamos a ver. Primero, a ver, veamos aquí, ve, ¿cuánto es f de menos 1? Porque yo quiero ver en menos 1. ¿Cuánto es f de menos 1? Hola. ¿Cuánto es f de menos 1? 1. Uno, one teacher. Listo, ya está. Está bien. ¿Ya ves? 1, ya está. f de menos 1 es 1. Listo. 2. El límite cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? X tiende a menos 1 de f de x. ¿Cuánto vale eso? Pero ve, mira, ve. Veo que tengo una regla de correspondencia para x mayores que menos 1 y otra regla de correspondencia para x menores que menos 1. Entonces, vamos a ver aquí, ¿ves? Sería los límites laterales. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. Y el otro sería el límite cuando x tiende a menos 1, pero por la izquierda de f de x. Si reemplazo, entonces vamos a tener por acá el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, ¿sí? De f de x, ¿ve? Sería para x, para x mayores que menos 1, ¿ve? Para x mayores que menos 1 sería x al cuadrado, entonces. ¿Y esto cuánto es? Es 1. Y para límites, no, o bueno, para x menores, que menos 1, ¿ve? Sería esta regla de correspondencia. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que sería b 1 menos valor absoluto de x.
¿Y cuánto es eso? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Pero, ¿Sí? 0. 0. Entonces, listo. ¿Cuánto es entonces este límite? It doesn't exist. No existe. ¿Sí? Y ya está. Entonces, primero entonces de ahí ya saqué que la función no es continua, ¿no? Es discontinua. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? Evitable, Inevitable. inevitable, ¿sí? Inevitable. Hemos dicho que no, es inevitable cuando no existe límite. ¿Ve? Y todavía puedo caracterizarlo más. ¿Inevitable de qué? Primera especie, segunda especie. Primera especie. Primera especie, ¿sí? Primera especie, ¿ve? Los límites laterales existen, ¿ve? ¿Ve? Sí, existen, ¿ve? Pero no son iguales. ¿Cuál es, Entonces, profe? ¿Cuál era de segunda especie? de segunda especie, mire, ¿ve? Acá tenemos, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Algunos de los dos límites laterales no existe, dice, ¿ve? ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, de primera especie, los límites laterales existen, pero no son iguales. ¿Ve? Ah, entonces, ¿no? Ahí estamos, ¿ve? Entonces sería discontinuidad inevitable, ¿ve? Dice, o esencial de primera especie. ¿Está bien? ¿Vea? Entonces ahí estamos. Listo, a ver. Eso es lo que tendríamos por ahí, ¿ve? ¿No? Para esa función. ¿Vea? Eh, y me dirán, profesor, ¿y qué gano yo con funciones continuas? ¿Qué es lo que podemos tener? Ah, veamos aquí, mire. Dice, ve, una función f es continua en un intervalo abierto, ¿sí? Una función f es continua en un intervalo abierto, dice, si es continua en todos los números del intervalo abierto, obviamente. Primera definición, ya. ¿Cómo es que yo llamo función continua en un intervalo? Ah, cuando es continua en todos sus puntos. Dos, dice, una función es continua a la derecha de un número a, sí, solamente pasa esto, ¿no? Que el límite lateral por la derecha es igual a f de a. Entonces, si yo defino continuidad por la derecha, también puedo definir continuidad por la izquierda. Entonces, cuando digo que una función es continua a la izquierda, cuando el límite lateral por la izquierda es igual a f de p. ¿Sí? O sea, cumple las tres cosas, pero solamente con los límites laterales, por la derecha o por la izquierda. Una función dice es continua en un intervalo cerrado, si es continua en todos los números del intervalo abierto, y además cumple con la definición 2, ¿no? Que ¿no? Los límites laterales por la derecha y por la izquierda en A y en B existen. ¿Ya? Pero ¿qué más? A ver, ¿qué me dice? Miren, ¿qué me dice la continuidad? A ver, si f y g son continuas, ¿sí? Si las funciones f y g son continuas, entonces el álgebra de funciones también es continua. La suma, la resta, la multiplicación de f por un número también va a ser continua y la división también va a ser continua siempre y cuando g de a sea diferente de 0. ¿Ya? Si son continuas en un punto, en el punto A, entonces el álgebra de funciones también son continuas, ¿no? Eso, ¿no? La división va a existir siempre y cuando el g de a sea diferente de 0. Otra cosita más que me dice, ve, todo polinomio es continuo en su dominio, es decir, es continuo en los reales. Entonces ya, por ejemplo, si le dicen, ¿los polinomios son continuos? Sí, son continuos los polinomios. La función racional dice es continua en su dominio. Por ejemplo, a ver, mire, de acuerdo aquí ve para aplicar eso. Entonces, ¿qué tal si le digo acá? Esta función, por ejemplo, x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado menos 4. Les podía preguntar, ¿esa función dónde es continua? ¿En qué intervalo esa función es continua? ¿Habla? La función que he puesto ahí, en dónde, en qué intervalo la función es continua? En todos los reales, menos el menos 2 y el 2. Exacto, ¿sí? Entonces, f es continua en aquí ve, r excepto más menos 2, ¿sí? Porque ese es su dominio de esa función. ¿Ya? Esa función entonces continua ahí, mira, ¿sí? Es lo que me está diciendo aquí la función racional. En cambio, para un polinomio, mire, ve,
todo polinomio es continuo, dice, en su dominio, ¿ve? O sea, si te dan un polinomio, ya ese es continuo, no tienes que ver nada más, ¿sí? ¿Qué más dice? A ver, si G fuera continuo en A y F en G de A, entonces la composición también es continua, dice. F compuesta con G de X, que sería F de G de X, es continua en A, ¿no? Siempre y cuando F sea continua en G de A y G sea continua en A. Y acá hay una cosa que, ¿no? Que hemos visto por acá, ¿ve? Si F es continuo, mire, este teorema 3 es importante, ¿ve? Si F es continuo en B y límite de G de X cuando X tiende a A es igual a B, mire, ¿ve? Entonces, ¿qué me dice? Ve? El límite cuando X tiende a de F de G de X, o sea, de la composición, mira, ve, el límite de la composición cuando X tiende a es igual, ve, a F de B. ¿Cómo así? Ah, mire, ve, voy a borrar esto, ¿ya? Y voy a poner acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Mira, ve, me está diciendo que este límite de aquí, ve, yo voy a sacar el límite a esta función, ve, límite cuando X tiende a de F de G de X, ¿sí? Esto es igual, ¿ve? Puede intercambiar el f con el límite b, tal como hemos hecho con los logaritmos, ¿no recuerda? El f, mire, va a ser el f del límite de g de x cuando x tiende a a. ¿Ya? O sea, puedo intercambiar eso. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. ¿Ve? Puedes intercambiar el límite con el f, siempre y cuando esa f sea continua. ¿Ya? Entonces, por eso hemos hecho esa propiedad del logaritmo. ¿Ve? Recuerda que el logaritmo lo podía intercambiar con el límite. ¿Por qué? Porque el logaritmo es continuo. Por eso se puede hacer eso. ¿Ya? Pero aquí estamos generalizando para cualquier función continua. ¿Ve? Para cualquier función continua, entonces me dice, mira, tú puedes cambiar la función continua con el límite. ¿Sí? Para cualesquiera. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Señores. Quedó claro, profe. ¿Ya? Eso tendríamos ahí. Entonces, eso gano, por ejemplo, por acá, cuando yo quiero calcular límites, ve, y tengo que mi función es continua, entonces podría calcular eso. ¿Ya? Entonces, ¿está bien? Entonces, a ver, mire, por ejemplo, ve, vamos a calcular este de aquí, ve, ¿sí? Determine aquí, ve, de esta, de acá. Ejemplo, determine eso. Solución, entonces, a ver, mire, vamos a ver qué solución. Entonces, vamos a tener que L, ¿sí? L es este límite, ve, límite cuando X tiende a 1, por ejemplo, por aquí, ve, de arco seno de 1 menos raíz de X, ve, sobre 1 menos X. Y ahora, ¿cómo calculo eso? Mire, ¿cómo calcularía? Ah, digo, pero mira, ve, vamos a decir, ¿cómo arco seno de X es continuo? ¿Sí? ¿Vean? Es continua. ¿En qué número? A ver, reemplacemos X, ¿no? Es continua, mejor ahí, ve. Es continua en todo un intervalo, ve -1. claro, en -1. En sí el arcoseno es continua ¿no? En todo un intervalo. ¿Ya? Entonces, esa función siempre va a ser continua. Entonces ya, como es continua, entonces puedo cambiar, ¿ve? Este arcoseno, puedo cambiar con ese límite. O sea, podría ser aquí, ¿ve? Podría ser aquí, ¿ve? Arcoseno, ¿sí? ¿De quién aquí? Del límite. Cuando x tiende a 1, mire, ¿ve? ¿De quién? De ese caso. Sería 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Y ahora sí calculemos eso de ahí. ¿Sí? ¿Cuánto será ese límite de ahí? A ver, ¿cómo calculo? O sea, será arcoseno. ¿De quién? ¿Cómo calculo ese límite? ¿Qué tendría que ser ahí? A ver. Porque usted reemplaza ahí, va a tener 0 entre 0, ¿ve?
¿Mm? A ver. ¿Cómo calculo ese límite, muchachos? ¿Lo de abajo se podría factorizar? ¿De abajo? Mm. Al numerador multiplicarle por su conjugada. Claro, ¿sí? Sí, el numerador multiplicado por conjugada sería el límite, ¿ve? Cuando x tiende a 1. ¿De aquí cuál sería? 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Por cuánto? 1 más raíz de x sobre 1 más raíz de x. Tendría así. ¿Cómo quedaría entonces acá? Quedaría el límite cuando x tiende a 1. ¿De cuánto? 1 menos x sobre 1 menos x por 1 más raíz de x. Y quedaría solamente arcoseno. ¿Arcoseno de cuánto? Límite cuando x tiende a 1, ¿sí? De 1 sobre 1 más raíz de x. ¿Y cuánto sería? Reemplazando, ¿cuánto quería? ¿Arcoseno de cuánto? Un medio. Un medio. ¿Sí? ¿Y cuánto es arcoseno de un medio? A ver, Y sextos. bisectos, ¿no? Bisectos, sí, a ver, ¿está correcto? ¿Qué dicen? 30 grados. Claro, sí, exacto, está bien. Bisectos, ¿no? Siempre colocamos en radianes, ¿ya? Siempre radianes. 30 grados también es, ¿no? Es bisectos en radianes. Entonces, ve, ahí, por favor, tenemos esa, ¿no? Tendríamos ese ejemplo, ¿ya? Entonces, eso me sirve una función continua, ¿ve? Porque cuando tengo una función continua, entonces puedo intercambiarlo con el límite. Entonces, como les comentaba, ¿ve? Con el logaritmo hicimos ese cambio, ¿ve? Le decía, propiedad del logaritmo, no, pero es una propiedad más en general, no solamente del logaritmo, sino es una propiedad de todas las funciones continuas. ¿Está bien? Ahí estamos. ¿Sí? Por aquí también, mire, dice, considere la función, dice, determine si es continua en todos los reales. Entonces, mire, ¿qué tengo aquí? ¿Ve? Esta función, ¿ve? Es un polinomio, entonces ella ya es continua, ¿ve? En su intervalo, ¿ve? Porque recuerde que un polinomio es continua. También esta es continua, ¿ve? También en su intervalo que está definida. Y este aquí también es continua porque es continua en su intervalo. Lo único que no sé, dónde no sé en continuas, tal vez es aquí, ¿ve? En esos cortes. En 1, ¿sí? Y en 2. Entonces tendría que ver ahí, ¿sí? Entonces tendría que ver el límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿sí? Porque aquí ve para x menores que 1 y para x mayores que 1. Para x menores que 1, mire, ve, ¿cuánto sería su límite? Límite cuando f de x, cuando x tiende a 1, ¿sí? Por la izquierda. ¿Ve? ¿Cuánto sería su límite? A ver, mejor voy a capturarlo por aquí, a ver. Profe dijo cuando X tiende a 1. A ver, vamos. ¿Sí? Aquí, a ver un momentito. Acá le decía, mire. A ver, mire. Entonces, como decía, en sí esas funciones son continuas, pero en su intervalo. O sea, x al cuadrado más 3 es continua para todo x menor que 1. 10 menos x es continua para x que está mayor que 1 y menor que 2. Y este x6 menos 6x menos x cuadrado es continua para todo x mayor o igual a 2. ¿Ya? Pero a ver, vamos viendo aquí en los... Entonces, lo único que me falta es ver aquí en los puntos. Entonces digo, mira, a ver,
¿Cuál sería aquí, ve? ¿No? Analicemos el 1, a ver. Analizando en 1. X es igual a 1. Entonces, primero, ¿cuánto será f de 1? Segundo, límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Cuánto es f de 1? A ver. Hola. 9. 9. ¿Sí? ¿Y cuánto es el límite de f de x cuando x tiende a 1? 4. ¿Ah? A ver. Cuando x tiende a 1, ¿ah? No existe. Ah, no existe, claro. ¿Por qué? Porque las componentes por la izquierda y por la derecha son diferentes. Claro, ¿no? Los límites laterales son diferentes, no existe, entonces no existe. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyo? ¿Que es discontinuo? F no es continua En el punto 1. en x es igual a 1. Y de ahí todavía ya podría decir, ¿ve qué tipo de discontinuidad tiene? ¿Evitable o inevitable? Inevitable. Inevitable, ¿no? Inevitable. ¿De primera especie y de segunda especie? De primera especie. Ujú. Inevitable de primera especie. Ya está. ¿Sí? Ahí puedo ver. Listo, a ver, ahora sí, otro punto donde voy a analizar, ¿sí? Donde tal vez quiero analizar es ¿no? Por ahí. Otro punto sería, B, analizando en X es igual a 12, ¿sí? Que es ahí otro punto, B, de quiebre. Ya está, a ver. Primero, ¿cuánto es F de 2? 8. F de 2, a ver, ¿sí? F de 2, claro, 6 por 2 sería 12 menos 4, 8. Listo. F de 2, 8. Segundo, ¿cuánto es el límite de f de x cuando x tiende a 2? 8. Sí, a ver. 8. Por el lado izquierdo, mira, ve, por el lado izquierdo sería 10 menos 2, sería 8, y por el lado derecho sería 12 menos 4, sería 8. Ah, es 8. Entonces 8. ¿Sí? Y tercero, obviamente, ve, 1 es igual a 2. Listo, entonces, ¿qué tengo aquí? Ve que esta función, ve, luego, f es continua. Sí es continua, ve, en x es igual a 2. Ya está. ¿Sí? Entonces, mire, ve, así veo, entonces diré, esta función B, a ver, ¿qué me dice? Determine si f es continuo en todos los reales. ¿Será continuo en todos los reales o no? ¿Qué me dicen? No. No, ¿no es cierto? Porque no es continuo en un punto, ¿ve? Y al no ser continuo en un punto, entonces ya no es continua en todos los reales. ¿Está bien? Hola, hola. ¿Sí? Yes, of course. Listo, ¿vea? A Queda, ver, profe. ¿sí? Listo. Bien, a ver, entonces...